Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Hoy hay entrevista. Hay entrevista. La entrevista es una entrevista grabada, como dijimos antes, y hemos entrevistado a Melike Yazar. Melike Yazar es una militante kurda y es representante del movimiento de mujeres de Kurdistán en América Latina. Melike estuvo exiliada desde los 3 años hasta los 15 en Europa. Después de un golpe de Estado que hubo en Turquía, se fugó toda la familia y regresó después a los 15 y se puso en contacto con una mujer que es Sakin Kansis. Sakin Kansis ha sido la mujer que fundó el movimiento de liberación de mujeres de Kurdistán y fue asesinada con otras 2 militantes en París en el 2013. No se sabe quiénes fueron los asesinos, no hubo muchas investigaciones, ningún interés tampoco parece de parte del gobierno francés, ya que el asesinato fue en la capital francesa. Y Melike la pude ubicar. Yo quería entrevistarla desde hace mucho tiempo y la pude ubicar gracias al WhatsApp. Ajá. Gracias al WhatsApp la pude ubicar en Siria. Ella en este momento está en Siria, en el Kurdistán sirio. Cuando yo la entrevisté, estaba en la frontera con Irak. Digamos, el Kurdistán es un territorio, digamos, sí, que sería reclamado por el pueblo turco, por el pueblo kurdo, perdón. Sí. Y que está en varios países o estados. Mira, digamos, ¿no? Kurdistán era una única nación. Sí, es una nación y tenía un único territorio, vivían en un único territorio muy amplio. En 1639 se da la primera partición del Kurdistán y fue dividido entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Pero la gran división, la división que existe todavía de ese territorio kurdo, se dio en 1923 y se separaron prácticamente el territorio en 4 partes, se dividió en 4 partes. Por lo tanto, hoy en día esa división sigue vigente. Hoy en día hay un Kurdistán iraní, un Kurdistán iraquí, un Kurdistán sirio y un Kurdistán turco. En Turquía se encuentra el Kurdistán en la parte sur y es colindante justamente fronterizo con el Kurdistán sirio. Digamos que el gran anhelo de los kurdos es reconstruir su propia nación, tener todos unidos, estar todos unidos, aunque hay mucha diferencia, porque esa partición no partió solamente el territorio, según dice en una entrevista a Melike, partió el corazón de los kurdos. Entonces hay como desarrollo distinto en las distintas partes, no todo el mundo está de acuerdo en lo que hace uno que hace el otro. Por ejemplo, en este momento el Kurdistán iraquí se autoproclamó independiente y no ha tenido ningún reconocimiento internacional y está totalmente aislado. Por el momento lo que se trata de hacer es de obtener una autonomía dentro de los distintos países. Y todos los países miran con mucho recelo a los kurdos porque claramente sería una pérdida de territorio de parte de Irán, de parte de Irak. En Irak además el Kurdistán iraquí está en zona petrolera, Mosul, etcétera, es una zona muy rica. Y después está el Kurdistán sirio y está el Kurdistán turco. La zona del Kurdistán turco es la zona que más problema está teniendo, porque Turquía se niega rotundamente a un desarrollo, digamos, de una supuesta autonomía o independencia del Kurdistán. Y es por eso también, como vamos a ver en la entrevista, que Turquía ha invadido una parte del Siria del norte, el Kurdistán justamente sirio, una parte, la ciudad de Afrin, con una excusa. La excusa era que
había ahí presencia, no había paz, había presencia de grupos de la yihad, etcétera. Entonces entra Turquía para eliminar eso. En cambio, la zona estaba totalmente pacificada, pero tener unos kurdos sirios fuertemente armados podría ser, digamos, de gran ayuda para los kurdos que se encuentran en Turquía, y Turquía tiene un pavor total y completo. Bueno, entonces la entrevista se desarrolla un poco con donde está Melike, que yo no la conocí personalmente a Melike. ¿No la conoces personalmente? No la conozco personalmente. He escuchado su voz, pero vi acá en el Complejo Cultural Atlas, vi por el Día de la Mujer unas entrevistas a distintas líderes femeninas de distintos países, y una de esas era justamente Melike, y me interesó mucho. Y me interesa muchísimo además lo que está pasando en esa parte de Medio Oriente. Es algo que, bueno, es un interés mío personal, y la quería entrevistar. Que venía a Rosario, que no venía a Rosario, porque ella, siendo la responsable para América Latina, está residiendo en Buenos Aires. Va y viene entre Kurdistán y Argentina. Entonces la quería traer acá, entrevistarla, pero no se pudo combinar en ningún momento la fecha. Entonces tomé el toro por las astas, la llamé y me dijo: estoy en Siria. Bueno, hacemos la entrevista, de acuerdo. Claro. Y ahí la pude entrevistar estando ella en Siria, en la zona fronteriza con Irak. Y bueno, acá va. Escuchamos la primera parte entonces. Escuchamos la primera parte. Con Melike Yassar. Hola Melike, muy buenas tardes. Te agradecemos muchísimo que te hayas podido comunicar con nosotros y hayas aceptado poder hablar con nosotros acá en Atlas Internacional sobre la situación que está viviendo tu país, el Kurdistán sirio. Muy bienvenida. Hola Adriana, muchísimas gracias en primer lugar de darnos la posibilidad de hablar sobre la situación de nuestro país y también de dar a conocer nuestra lucha ahora en el Kurdistán sirio, que nosotros lo nombramos como Rojava. Es el oeste de Kurdistán o norte de Siria. Melike, ¿dónde estás exactamente en este momento? Me encuentro ahora hace un tiempo en el Kurdistán del sur, es el norte de Irak, y hace unos días volví del Rojava, es el norte de Siria. ¿Cuál es la situación en este momento en el Kurdistán? ¿Qué es lo que se está viviendo, sea en el norte de Siria, sea en la zona fronteriza con Irak? La situación en el Kurdistán, casi en 4 partes de Kurdistán, como Turquía, Irak, Irán y Siria, es lo mismo. Hay ataques directamente, especialmente desde el Estado turco, pero también hay políticamente una opresión contra ese pueblo y especialmente contra las estructuras políticas del movimiento kurdo en 4 partes de Kurdistán. Hace unos días hubo un ataque desde el ejército turco contra la zona donde viven los kurdos yezidíes. Yezidí es una otra religión de los kurdos que no son musulmanes, que fue también liberado en 2014 por el movimiento de liberación de Kurdistán después de la captura del Estado Islámico, donde también capturaron casi 5.000 mujeres yezidíes. Y en este ataque murieron mucha gente, pero especialmente el objetivo eran dirigentes del movimiento kurdo o del movimiento de los yezidíes y personas importantes que fueron el objetivo, el ojo de los ataques y perdieron su vida ahí. Y en el norte de Siria o en Rojava la situación sigue como anteriormente, la amenaza del Estado turco, pero también de los grupos o bandas yihadistas, y especialmente después de la intervención de Turquía contra el cantón o la ciudad Afrin en el norte de Siria. Hay todavía una amenaza y también el Estado turco está negociando con las fuerzas que están desde fuera ahí o en el norte de Siria o en Rojava de entrar
el norte de Siria y empezar una lucha concretamente o directamente contra el movimiento kurdo ahí, que están tratando de construir una nueva sociedad. Ahí está una ciudad. Hay una batalla especialmente en Deir ez-Zor contra el Estado Islámico, las fuerzas democráticas de Siria, que es también la fuerza en todo el norte de Siria que luchando contra el Estado Islámico, y también un parte fundamental de la coalición internacional, que no son solo kurdos, no es solo una fuerza del movimiento kurdo, sino de todos los pueblos que viven ahí hoy en el norte de Siria, y esas fuerzas están en la batalla en Deir ez-Zor contra el Estado Islámico. Pero también políticamente podemos decir que en los últimos días hubo unas reuniones desde la autodeterminación de los kurdos y también de todos los pueblos de Siria, el Consejo Democrático de Siria con el régimen Bashar al-Assad. Y en realidad no se puede decir que fue una negociación, sino es un comienzo de un diálogo. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar también a algunas reuniones y algunos encuentros donde la delegación del Consejo Democrático de Siria, que tuvo la reunión con el régimen Bashar al-Assad, nos contaron también que no es una negociación. También la prensa kurda y la comunidad internacional está hablando de una negociación, pero no se puede decir que es una negociación, sino es un comienzo de un diálogo y sobre las cosas muy, muy básicas en primer lugar. Y ahí hubo una discusión también desde la delegación con el pueblo directamente, y hablaron sobre las cosas que hablaron con el régimen, y especialmente podemos decir que en primer lugar el pueblo tiene que empezar de creer al régimen, y el régimen también creer a los kurdos y también las otras fuerzas y otros pueblos que están hoy en el norte de Siria, que tratan de construir un sistema que se llama confederalismo democrático, que se puede ser también puede que el régimen puede también aceptar ese sistema. Entonces no se puede decir directamente una negociación, sino se crearon ahí comités y comisiones que pueden en primer lugar resolver las necesidades del pueblo y de las poblaciones ahí en el norte de Siria que estaban y todavía están afectados por la guerra. Por ejemplo, de resolver la situación económica, resolver el agua, resolver la luz, y también el parte de la salud, que es una necesidad muy muy importante, que el pueblo trata con sus comunas, con sus asambleas, de resolver sus necesidades. Esas cosas se discutieron con el régimen, y por eso fueron creados algunos comités y comisiones que pueden resolver. Esos son primeros pasos. Y la delegación está, como también tiene sus dudas si el régimen puede resolver, si pueden colaborar junto de resolver esas necesidades. Si se puede en primer lugar resolver estas necesidades básicas de la vida, que es algo fundamental y muy importante, se puede decir que pueden continuar y seguir con los diálogos para que llegue a una negociación de resolver el crisis generalmente en todo el norte de Siria. Lo que hay que añadir acá es que las negociaciones que están empezando, o sea, más que negociaciones, diálogo, como dice Melike, se debe a que efectivamente los kurdos no se unieron a todos los otros grupos opositores en contra de Bashar al-Assad. Ellos lo que lucharon es por la liberación de Kurdistán de la avanzada del Estado Islámico. Y los turcos lo que están haciendo tratando de presentar que esa zona es inestable en este momento para obtener la autorización para ingresar más a fondo, justamente para tratar de debilitar a las fuerzas kurdas.
Bien, bueno, vamos a seguir entonces escuchando seguimos, a Melike Yazar. Sí. Melike, en el diálogo con el gobierno sirio, se está planteando ya la cuestión de la autonomía del Kurdistán sirio. Sí, Adriana, en primer lugar, uno de los fundamentales pedidos era la autonomía de los pueblos, no solo la autonomía de los kurdos, porque si hablamos hoy de Rojava, del Consejo Democrático de Siria, es donde todos los pueblos y donde todas las distintas religiones o pensamientos diferentes que están bajo de este Consejo Democrático de Siria. Así, uno de los fundamentales pedidos es la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. El régimen está de acuerdo de reconocer los pueblos, pero sabemos que no está ni el Estado sirio, tampoco otros estados en 4 partes de Kurdistán no están de acuerdo con la autonomía, porque la autonomía de los kurdos hoy en el norte de Siria es también la autonomía de otros pueblos, porque están construyendo hace 6 años en común los pueblos que viven ahí, que eran todos bajo del régimen en Siria, que eran todos árabes, que hablaron todo un idioma, el idioma árabe, tendrían que aceptar o reconocer solo una religión y una bandera. Hoy viven todos los pueblos con su propio pensamiento, con su religión, y están creando sus propios forma de vida ahí, pero tienen también algo en común. Porque el objetivo, en primer lugar, en estos diálogos, en este diálogo, en esa reunión, como nos contaba la delegación, el gobierno tiene que saber que el objetivo ni de los kurdos, tampoco de los pueblos que viven hoy en el norte de Siria, no es de romper el Estado sirio, sino de democratizarlo y de proponer un proyecto que es un proyecto democrático, que es un proyecto que está funcionando hoy en un parte de Siria, o podemos decir que en el Kurdistán sirio, en Rojava. Y eso no es un peligro, sino es la verdad que define la liberación de los pueblos, y también esta zona donde está construyendo este sistema, el confederalismo democrático, que puede también puede ser un ejemplo para toda el Siria, y también está listo de defender todo el Siria. El miedo y las preocupaciones del Estado sirio, del régimen, es que se puede romper el Estado sirio. Así hubo diálogos. En este sentido podemos decir que como de reconocer los pueblos no es solo reconocerlas en la constitución, que existen kurdos, que existen árabes, armenios, turcomanos o cualquier pueblo, sino de reconocer también su forma de vida, su idioma, su cultura. Son pedidos y son cosas muy básicas y son muy naturales por los pueblos. Así, en este diálogo, como hace unos días salió también la prensa kurda, que los diálogos van a seguir, y en primer lugar, más importante es de ver cómo se puede también liberar algunas zonas de Siria, como la autodeterminación de los pueblos en el norte de Siria y el régimen junto las bandas yihadistas ahí. Eso nos va a mostrar en estos días y en el futuro si van a reconocer la autonomía de los kurdos o no. Porque sabemos que tampoco es un problema o es una situación o un problema entre los kurdos y el Estado de Siria, sino es algo internacional. La causa kurda en sí mismo no es una causa regional, sino es una causa internacional. Así, reconocer la autonomía de los kurdos en un parte de Kurdistán, y eso lo va a afectar también otras partes de Kurdistán, y aquí tenemos como kurdos un enemigo en común, porque sus intereses contra los kurdos son comunes, como Irán, Irak, Siria y Turquía, y no solo estos
fuerzas, estas potencias regionales, sino también las potencias internacionales. En un lado son los kurdos que lucharon contra el Estado Islámico y fueron reconocidos también por la coalición internacional, y hay una relación táctica en la lucha contra el Estado Islámico, pero políticamente de reconocer este pueblo, de reconocer la identidad de este pueblo, de poner este pueblo en las mesas de las negociaciones, como en Ginebra, en Astana, donde se hablan de solucionar el crisis en el norte de Siria. Los kurdos ahí no están en las mesas. En un lado se aceptan, reconocen los kurdos en su lucha contra el Estado Islámico, pero oficialmente en la mesa no están los kurdos. No, los kurdos no están en la mesa. La cuestión es que ella hace referencia a dos procesos de paz. El de Ginebra, donde está la coalición internacional, constituida también por Estados Unidos, y por el otro lado, las negociaciones que se llevan adelante en Astana. Astana es Kazajistán, es la capital de Kazajistán, y ahí las negociaciones se hacen. Quien llevó adelante las negociaciones son Rusia, Turquía e Irán, que no están tan sentados en la otra mesa de Ginebra, pero los kurdos, a los cuales se les reconoce la lucha que hicieron en contra del Estado Islámico, y si hay efectivamente éxitos en ese sentido, es gracias a la milicia kurda que ha combatido contra el Estado Islámico, pero no se los reconoce, no se los llama para que se sienten, porque efectivamente todo el mundo tiene miedo a que se independicen, y esto afectaría a los 4 países, y no cae muy bien tampoco a los occidentales que haya una independencia total y completa de los kurdos. Bien, no se le da legitimidad, sería eso. No se le da la legitimidad, me parece que se la ganaron, pero además ellos tienen otra visión. Además, en el Kurdistán y también en Siria en total, no existen solo los kurdos. Como ella dijo, armenio, turcomano, los yazidíes, etcétera. Hay cualquier cantidad de etnias, religiones distintas. Por ejemplo, Bashar al-Assad es del alauita, después están los chiitas, están los sunitas. Bueno, hay una variedad muy grande. Esa variedad no se la reconocía totalmente, en el sentido de que el idioma era el árabe. Es el árabe, por lo tanto hay como una imposición de un idioma unificador del territorio sirio, mientras las poblaciones hablan otros idiomas. Bien, bueno, seguimos escuchando entonces a Melike Yazar. Sí. El Estado turco, cuando declaró que va a entrar a Afrin y va a ocupar Afrin, las fuerzas, las potencias que reconocieron los kurdos y las fuerzas democráticas de Siria como una parte fundamental en la lucha contra el Estado Islámico, pero permitieron a Turquía entrar a Afrin y ocupar esa ciudad. Y ahí se encuentran ahora en Afrin las bandas yihadistas por Turquía y las banderas de Turquía. Entonces, como la lucha o los ataques del Estado turco contra los kurdos se define como el ataque contra el terrorismo. Así podemos decir que ni la coalición internacional, tampoco el régimen no hubo un acuerdo oficial entre ellos, pero permitieron el aeroespacio para Turquía. Y entonces, como en las negociaciones, eso fue también la ocupación de Afrin y los ataques del Estado turco contra las regiones y las zonas kurdas, las zonas de donde se encuentran también las fuerzas democráticas de Siria, fue un punto fundamental en la discusión. Y para reconocer la autonomía de los kurdos es, en primer lugar, que se declaran oficialmente que el Estado turco es un Estado que ocupa el territorio sirio y ocupa también las zonas que fueron liberadas por las fuerzas democráticas de Siria y por los kurdos.
no hay un señal concretamente que podemos decir que se van a aceptar, se van a reconocer la autonomía o no, pero tampoco no hay algo que están rechazando este pedido. Como decía, lo más importante, como nos contaba también la delegación, que lo hay que ver y no vamos a decidir y no vamos a definir nada como una negociación concreta, sino es este comienzo de ese diálogo con las comisiones y con los comités que fueron creados después de esta reunión, que van a resolver algunas necesidades que son necesidades de la vida cotidiana, y después se puede ver en los siguientes pasos. Y eso para la delegación también dijeron que cuando hablaron con el régimen, con el gobierno de la Afrin, el cantón, la ciudad Afrin es la línea roja para ellos, porque el Consejo Democrático de Siria no representa solo los kurdos, sino todos los pueblos que viven hoy en el norte de Siria, y tratan de crear de construir una forma democrática para toda Siria, para democratizar también el régimen. En este sentido podemos decir que concretamente no hay algo concreto. La banda de la yihad islámica sigue dando evidentemente problemas. Está todavía el Estado Islámico y están otros grupos. Las bandas yihadistas, hay ahora una batalla en Deir ez-Zor, es el nordeste de Siria, que es una zona sirio, no es una ciudad kurda. Hay una batalla de las fuerzas democráticas de Siria y las fuerzas kurdas contra el Estado Islámico, pero también en las zonas donde está el Estado turco, como en Jarablus, en Azaz, también en Afrin, existe el Estado Islámico. Algunas zonas también, pero se cambiaron su nombre, como que fueron apoyados por el Estado turco. No se llaman ISIS, pero todos vienen de esta mentalidad, y muchos de ellos son militantes del Estado Islámico que se encuentran ahora en la frontera de Turquía y de Siria. Bien, estábamos escuchando a Melike Yazar, que estábamos viendo, es miembro del Congreso, o miembro, claro, del Congreso Nacional de Kurdistán también, ¿no? Digo, sí, con lo cual sí. Se trata de una nación con instituciones, pero bueno, sin un territorio soberano en este caso. Sí, Melike lo que estaba justamente presentando es la cuestión de la presencia también de otro grupo de la yihad islámica. No existe solamente el Estado Islámico. Está el Frente al-Nusra, que era una rama de Al-Qaeda, etcétera, y que parece que está teniendo un cierto apoyo o una libertad de acción justamente en territorio ocupado por los turcos, porque son una excusa para los turcos para poder ingresar a Siria y mantenerse ahí y debilitar justamente a los kurdos. Bien, bueno, vamos a escuchar, si te parece, el último tramo de la entrevista a Melike Yazar, la representante del Congreso Nacional Turco aquí en Latinoamérica. Melike, se hicieron muy famosas las milicias femeninas kurdas en el combate. Esta presencia femenina en zona de batalla y con un gran protagonismo, ¿ha incidido de alguna forma en la estructura misma de la sociedad kurda? Y en primer lugar, como a veces nos molesta también esta imagen famosa de las mujeres kurdas con las armas en su lucha contra el Estado Islámico. Porque hace 40 años estas mujeres están luchando con las armas contra el Estado turco, Irán y otros países. Pero fueron siempre conocidos como terroristas. Pero en los últimos años, durante la guerra en Siria, las mujeres kurdas fueron muy conocidas, muy famosas en su lucha contra el Estado Islámico. Pero nosotros, en primer lugar, queremos decir que para nosotros la lucha contra el Estado Islámico es 10% de la lucha de las mujeres kurdas. Si definimos la lucha de las mujeres kurdas, es 90% su lucha dentro de la sociedad.
Y estamos hablando de una región, de un continente y de una sociedad donde hace 20 años las mujeres no podrían salir, las mujeres no podrían vivir como humanos dentro de la sociedad feudal y también la influencia de la religión islam, que está muy profundizada dentro de en nuestra sociedad también. Y hoy son las mujeres la vanguardia y también el ejemplo de construir una nueva sociedad con una mirada femenina. Entonces la lucha interna de esas mujeres contra el patriarcado dentro de su propio movimiento, pero también dentro de la sociedad, y son las mujeres que llevan adelante hoy la revolución kurda. No son mujeres que tienen un papel en la revolución kurda, porque no tienen un papel, no tienen un rol las mujeres, sino son lo que hacen en la revolución. Pero los hombres tienen un papel de cambiar su propia mentalidad patriarcal y feudal. Entonces, como para nosotros la lucha de las mujeres kurdas dentro de la sociedad, la lucha de las mujeres en la área política y en la área autodefensa es la misma, y no se separa la lucha, su lucha de autodefensa y la lucha dentro de la sociedad, porque todo se analiza en común, porque podemos decir que hoy si en todas las estructuras políticas, desde las comunas, como desde las calles hasta las ciudades, hay comunas, hay asambleas populares, y hay también, como en la área de la formación, educación, en la área salud, en la área política, hay una participación enorme de las mujeres. Entonces, como la vanguardia, el protagonismo de la mujer no es solo en la área autodefensa o en la área militar, sino como en todas las áreas, porque el sistema de copresidencia hoy en 4 partes de Kurdistán, en todas las estructuras políticas, también en los partidos políticos, la participación de la mujer no es con una cuota de 40%, sino hay una obligación de 50%. Pero en algunas áreas, como la educación, que es algo muy importante, hay la participación de 70% de las mujeres en la área educación, en la área política también. Entonces, como si podemos dar un ejemplo, por ejemplo, en las asambleas mixtas, en las asambleas generales, la participación de la mujer viene automáticamente de las mujeres de su propia asamblea. Entonces, como los hombres ni pueden elegir ahí para las mujeres y tampoco pueden decidir sobre las mujeres, son las mujeres que definen sus delegados, son las mujeres que definen sus candidatos también por el Parlamento, por ejemplo, hoy en Turquía y también en otras partes de Kurdistán, que son mujeres que fueron elegidas y que son mujeres que representan directamente el movimiento mujeres y también las asambleas de las mujeres. Y hoy en el norte de Siria está la lucha contra el Estado Islámico, es importante y hay que seguir, porque el Estado Islámico es un proyecto patriarcal, del patriarcado, es un proyecto imperialista. Entonces, como la lucha de esas mujeres se define la lucha contra el Estado Islámico como la lucha contra el patriarcado directamente. Y si hablamos de el protagonismo de las mujeres kurdas, que fue también hoy un ejemplo para todas las mujeres en el Medio Oriente, se dio una esperanza a las mujeres de otros países del mundo árabe también, que se empezaron a organizarse autónomamente y también de cambiar la sociedad, porque el objetivo de la democracia, de la autonomía de los kurdos o de los pueblos ahí hoy en el norte de Siria o en otros lados, en otras partes de Kurdistán, se habla de la liberación de las mujeres, y el eje principal de todas las estructuras políticas y también en las estructuras de autodefensa, el eje principal es la liberación de las mujeres. Entonces, no es algo formalmente la participación de las mujeres, sino son el cambio fundamental y también la lucha fundamental dentro de esas estructuras, pero también dentro de la sociedad. Hoy en las asambleas populares, en las asambleas de las mujeres y también desde las
primarias hasta las universidades, la lógica de la teoría de la liberación de las mujeres, y también con el trabajo de la genealogy, que es en una otra oportunidad podemos hablar de eso también. Hace unos años están trabajando sobre una ciencia de las mujeres, se llama genealogy, que está también conocida un poco en Argentina. La lógica de la genealogy está integrada en cada área de hoy en el norte de Siria, en la área autodefensa, en la área política, en la área ideológica. Por ejemplo, todas las milicias, los hombres también especialmente, y las mujeres, antes de tener una formación militar o tener una formación política, hay una obligación de tener la formación de la academia de la genealogy, de esa ciencia de las mujeres, que no es solo un trabajo académico, que no se trabaja solo en sus investigaciones en la área académica, sino directamente dentro de la sociedad con las mujeres. Así para nosotros, en un lado, está importante después de 40 años de tener un reconocimiento como las mujeres en nivel mundial, pero nos molesta también la imagen que nos muestran solo, nos reconocen como solo nuestra lucha armada contra el Estado Islámico. Más importante es ahí cómo demostrar, y el tratamiento de nosotros también en otro lado del mundo, estamos intercambiando y buscando también diálogos y experiencias de otras mujeres en el mundo, y también dar a conocer nuestra lucha dentro de la sociedad, y también demostrar nuestro objetivo de crear una lucha universal como las mujeres. Seguro ustedes también se han siguiendo el saludo de las mujeres, de las milicias, y también desde el movimiento Mujeres de Kurdistán a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y también por las campañas que llevan adelante hoy las mujeres en toda América Latina, y especialmente en Argentina. Melike, muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos todo lo que nos hablaste, todo lo que nos aclaraste sobre la situación de tu país y la situación también de las mujeres. Te agradecemos desde Atlas Internacional, y esperamos en algún momento, cuando vuelvas a la Argentina, porque sabemos que vas y vienes de Argentina al Kurdistán, tenerte acá directamente en la radio para poderte entrevistar personalmente, mantener un diálogo contigo. Muchísimas gracias, muchísima suerte, un abrazo enorme, enorme, enorme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros queremos agradecerles que nos dieron la posibilidad, la oportunidad de hablar sobre nuestra lucha y sobre la situación que hoy no solo en Siria, sino en 4 partes de Kurdistán, que hay una guerra, que hay una lucha, que hay una opresión, pero también hay una esperanza especialmente desde las mujeres, que es una lucha no tan visible, pero con la oportunidad de participar en su programa en la Atlas Internacional, y también con los espacios que nos dieron las mujeres en Argentina hace unos años, podemos decir que ya está un poco más visible nuestra lucha como de las mujeres, pero también la lucha de la liberación del pueblo kurdo. Y muchísimas gracias otra vez a ustedes. Estamos listos también en cualquier situación de participar y también de informarles sobre la situación actual en Kurdistán, pero también aquí en el Medio Oriente. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Melike Yazar. Sí, militante kurda, representante del movimiento de mujeres de Kurdistán en América Latina, y también representante integrante del Congreso Nacional del Kurdistán. Decíamos que, escuchábamos, era muy interesante, y ahí es cuando uno ve tal vez como en culturas que uno espera o piensa que son menos próximas que tal vez la europea o las más occidentales. Sí.
Digo, incluso en esas culturas también está presente la lucha del movimiento de mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, mira que es una lucha que se está esparciendo por todo el mundo, ¿eh? No solamente son las occidentales, llamémoslas así, sino que también en los países musulmanes hay donde claramente tienen muchas más limitaciones, están llevando adelante una lucha. Y depende de los países también y del tipo de cultura que tienen. Entonces hay luchas que se diferencian y muchas veces los movimientos feministas de la zona musulmana no comparten del todo las posiciones que pueden tener las occidentales. Por ejemplo, también con la cuestión de la vestimenta, que como que el velo, que eso para ella no es una cuestión ni de dominación para alguna, para nada. Hay algunas que se lo han quitado viviendo en Europa y otras que no, porque dice eso es parte de nuestra identidad. O sea que hay alguna diferencia en simbología que son diferencias de tipo cultural y que desde mi punto de vista y también hay que respetar. No podemos a las occidentales decir es así y punto. Claro, hay un feminismo, digamos, sería como eso. No se podría decir eso porque en todo caso se caería en otro tipo de opresión también, ¿no? Sí, efectivamente. Digo, no reconociendo las diferencias culturales y demás. Reconociendo la diferencia cultural, el trabajo que están haciendo ahí en el Kurdistán, que son además musulmanas, pero es un trabajo muy, 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 muy fuerte y el pueblo kurdo efectivamente tiene una cultura y una manera de ser que se diferencia, digamos, de otro pueblo, bien diferente. Es interesante también esto de hablar de patriarcado, del ISIS como Sí, una creación del patriarcado, ¿no? También. Patriarcado y además imperialismo, las dos cuestiones, y efectivamente, o sea, las condiciones en que están obligadas a vivir las mujeres que están bajo digamos, el poder de ISIS es absolutamente terrible. Aparte que no se le reconoce absolutamente ningún derecho, pero además las mujeres de la zona conquistada han sido sometidas a una violencia terrible, esclavas sexuales, que esto no está ni siquiera previsto en el Corán, obligadas a casarse, niñas con hombres mayores, bueno, toda una serie de cuestiones que estaban además puestas en tela de juicio por los mismos musulmanes de la zona conquistada por el Estado Islámico. El Estado Islámico es oscurantista, directamente oscurantista, y con esta visión imperialista de poder conquistar más territorios y más territorios que en un primer momento parecía que fuera posible. Ellos publicaron además un mapa de lo que preveían por la proyección del califato, como lo iban a llamar, este dominio, digamos, y este poder sobre distintos territorios, y prácticamente era todo Medio Oriente, toda la franja norte de África, más una proyección hacia Europa. Lo que querían era conquistar además Italia y plantar la bandera del ISIS en el Vaticano. Esto era el sueño, digamos así, de los milicianos del ISIS. El ISIS ha sido de alguna forma medio desestructurado, pero se está trasladando, son pequeñas unidades que se están trasladando a otro sitio, hacia Asia. O sea, hay que tener mucho cuidado, y tienen además ahora otro tipo de, llamémoslas así, de metodología, que son los ataques terroristas, así de los lobos solitarios. Veremos cómo sigue esto, pero habrá que seguirlo muy de cerca porque el ISIS es muy funcional a determinado tipo de poderes que quieren conquistar el mundo y que no son precisamente musulmanes. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.